le doy valores a X y obtengo el valor de Y y tendría la posición deformada del cable, si quiero, la forma del cable, que en definitiva es una parábola de segundo grado. Y para cualquier abscisa X de un punto cualquiera del cable, si yo reemplazo aquí, ¿qué voy a obtener? La tensión en ese punto, en definitiva. T0 va a ser el valor, la tensión mínima del cable, fíjense, que es cuando X vale 0. Se me anula esto, ¿y qué me queda? T sub 0. Es la menor tensión. La máxima tensión va a ser cuando X sea más grande, en definitiva, que es justamente donde están los soportes. Bueno, aquí tienen qué pasa cuando tienen alturas diferentes los soportes. Y por último, se los voy a dejar para que lo lean. Se puede resolver un cable con esta forma de una parábola para cierta relación de L y H, digamos, en la mayoría de los casos. La otra forma que toma el cable, que es más complicado de determinar analíticamente la función, pero aquí lo tienen desarrollado, es cuando la carga está aplicada por unidad de longitud del cable. Sería la situación de los cables que cuelgan bajo su propio peso. Que ya no puedo multiplicar a la carga por unidad de longitud por esta distancia horizontal. Lo tengo que multiplicar por esta longitud de cable. Si bien el diagrama de cuerpo libre es exactamente igual y el triángulo, el polígono fuerza cerrado también, analíticamente la forma ya no es una parábola. Es una catenaria. Aquí tienen las expresiones para verla, para que la lean básicamente. Y en todo caso, charlamos un poquito en la clase que viene de esta forma de cable, que bueno, por lo menos quiero que lo lean, tengan el conocimiento. La catenaria y la parábola de segundo grado son dos curvas distintas, si bien no difieren por ahí tanto, geométricamente depende por ahí de la relación entre L y H que uno fije. Para cables que están donde la relación L sobre H o H sobre L es muy pequeña, la catenaria se aproxima a la parábola de segundo grado. Si no, hay una diferencia entre ambas curvas. O sea, si está muy tensado el cable o H es muy chiquitito, la relación H sobre L es muy pequeña. Digamos, la flecha del cable sobre la L, que es la separación entre los soportes. Y digamos que en ese caso puedo resolverlo con esta ecuación de la parábola al cable que soporta su propio peso. Prácticamente esto se haría horizontal, digamos, el cable, para cuando actúa su propio peso. Si la relación H sobre L es muy pequeña, esto tendería a una horizontal y este W prácticamente sería equivalente al peso por unidad de longitud del cable. En lugar de la longitud S sería por el X. Se aproximaría el cable al horizontal. Bueno, para cuando cables están muy tensados, digamos que podríamos suponer que la parábola
La curva es una parábola. Cables que soportan su propio peso. Cuando no se da, se aleja de esa situación, ya la forma no es una parábola, sino es una catenaria, que es otra curva, que es lo que normalmente se puede dar en alguna línea de alta tensión, se podría dar, donde pueden ver, bueno, si ustedes ven las líneas esas de alta tensión que cruzan los campos de alguna central hidroeléctrica, son bastante importantes las flechas que tienen, ¿no? Si bien la luz es grande, pero tiene un H importante. Bueno, eso sí se alejaría un poco la parábola porque no está muy tensado el cable. Al contrario, tiene una curva bastante pronunciada y ustedes por ahí, creo que lo deben haber visto, por ahí en la ruta. De lejos parece que uno pasaría muy cerca el cable y pueden ver una curva importante, un H importante, digamos, del cable para ese tipo de estructuras, ¿no? Bueno, en ese caso usaríamos estas otras expresiones para calcular la función que la tienen aquí planteada, pero es una función de seno o coseno hiperbólico. Acá está la función de la catenaria. Coseno hiperbólico, depende del coseno hiperbólico en este caso. Es un poquito más complicada que una parábola de segundo grado, nada más. Pero léanlo y cualquier cosa lo discutimos en la clase que viene, este punto. La idea era que tengan una idea de, vamos a ver, a hacer algunos ejercicios bueno, de saber que un cable flexible que soporta cargas concentradas o soporta una carga distribuida, tiene una tensión que es necesario calcularla para poder después verificar que ese cable no se rompa y una determinada geometría que va a adoptar, que es necesario conocer también para que no obstruya una estructura inferior o lo que sea, o poder saber qué longitud necesito de cable para esa carga, ¿no? Poder calcular esa longitud, ya sea de la parábola, para ver qué longitud de cable tengo, o de estos tramos rectos, que sería mucho más simple, calcular la longitud de este cable total, con X y con Y. En ese caso usaríamos Pitágoras para cada uno de los tramos para calcular cada uno de esos tramos rectos y saber qué longitud necesito de cable desde A hasta B. Bueno, yo les voy a subir este documento para que lo repasen y algunos ejercicios resueltos de cable y ya vamos a hacer algún práctico como para cerrar este tema. Bueno, haríamos, no sé si quieren hacer alguna pregunta. La parábola y acá empieza la catenaria, que es lo que nos quedó aquí, que son 3 hojitas que nos quedó pendiente. Pero conceptualmente se analiza de la misma forma, nada más que analíticamente es un poco más complicada obtener la forma, ¿no? La tensión se obtiene de la misma forma, nada más que T0 cuadrado más W por S. Lo que pasa es que el S es la forma, la longitud de este cable es lo que es complicado para evaluar el W. El W depende de la longitud del cable, porque el peso propio del cable es ¿cuánto vale el W de cuánto
¿cómo calculan ustedes lo que pesa por metro un cable? Bueno, en realidad es lo más simple, porque es el peso específico del material del cable por la sección del cable, en definitiva. Si yo multiplico el peso específico por el peso específico, que es un peso por unidad de volumen, por la sección o el área, ¿qué me da? Lo que pesa por unidad de longitud el cable. Acá lo complicado es que ese peso por unidad de longitud lo tengo que multiplicar por esta longitud de esta curva. ¿Sí? Cosa que antes, como estaba por unidad de longitud horizontal, lo multiplicaba por X. Ahora es por S. Bueno, acá está analizado un diferencial de S, un dx, un dy, y bueno, por esas relaciones y haciendo que el ds igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más dy cuadrado es donde llego a establecer la ecuación de esa catenaria que se llama. Que a lo mejor vieron algo en análisis matemático ustedes. ¿Les suena o no? El lector puede usar cualquier texto de análisis matemático para completar las propiedades de estas funciones, coseno hiperbólico y seno hiperbólico, en definitiva. No sé si vieron algo o no. Ya le voy a preguntar al profe Julio. ¿Les suena? No me suena, pero le pregunto al profe Julio, él evacúa todas las dudas. ¿Y que lo tienen todavía o no? No, digo que son tutoriales de análisis matemático. Ah, está bien. Bueno, vamos a hacer algunos ejercicios de carga concentrada, algunas cargas distribuidas por unidad de longitud horizontal, como para que ustedes puedan resolver algún cable. Una consulta, ingeniero. Sí. Porque la otra clase yo en la última parte no estuve, pero en el capítulo 9, ¿usted dio algo de lo que es la primera parte? Arco y cable. Ah, capítulo 9 de la guía. No, arco no vamos a ver directamente. Lo único que vimos de arco fue algún que otro ejercicio de este tipo. Pero donde el eje baricéntrico es una curva que podrá ser correspondiente a una circunferencia o no, pero no vamos a ver arco, digamos, sistema de alma llena cuyo eje baricéntrico sea un arco circular o parabólico, por ejemplo. Está bien, está bien. No, yo ahora para tener en cuenta y directamente saltar el capítulo 9 al 9.2, al cable. Exactamente. Fíjate que yo aquí creo que les mostré, no sé si dice 9.2 aquí. Exactamente, fíjate, 9.2, directamente. Esto es una adaptación de la guía, únicamente tomando la parte cable. El 9.1, que es arco, no lo vamos a ver, no forma parte del programa. Muy bien, gracias. Lo que sí tienen que saber, por ejemplo, aproximadamente en este arco circular o en este otro arco circular, en el mismo arco circular, cómo van variando los esfuerzos internos, pero eso lo vimos para este caso muy simple. Bueno, se dan cuenta que aquí, evidentemente, ¿cuál es la particularidad de un sistema de alma llena cuyo eje baricéntrico sea un arco? Y que las secciones, ¿qué le pasa a medida que voy viajando a lo largo del arco? Van cambiando su dirección. Cosa que en una viga de eje recto, y la sección, si el eje recto es horizontal, las secciones son todas verticales. Si el eje recto es horizontal, vertical, digo, las secciones ¿cómo son? Verticales.
horizontales. Este ejercicio está claro, fíjense. El eje baricéntrico horizontal, ¿cómo son las secciones verticales? Acá el eje baricéntrico es recto, pero las secciones son siempre perpendiculares a ese eje recto, y bueno, será una sección oblicua aquí. Pero toda la sección tiene la misma dirección cuando me muevo desde este punto hasta este punto. Y acá en este eje baricéntrico vertical, una columna, y las secciones son horizontales. Pero en un arco, cuando recorre un arco, la sección ya no es toda vertical o toda horizontal o toda con una cierta inclinación. Se dan cuenta que va cambiando de posición permanentemente, respetando la perpendicularidad que siempre hay entre el eje baricéntrico y la sección, ¿no es cierto? Y sí, Esa es la bueno, única parte. váyalo sacando porque te dijo que ya no lo iba a tomar. No, pero acá lo único que quiero que sepan es que cuando la sección está aquí, tengo un esfuerzo de corte, pero te das cuenta que cuando esta sección va formando con el horizonte, o digamos, se va cambiando su orientación, como se ve aquí, ya la componente de esta fuerza tangente a la sección, donde acá era máxima y valía P, cuando llegué aquí vale 0. Entonces, simplemente es este dibujo que le estoy pidiendo. ¿Cuánto vale aquí? P. ¿Cuánto vale aquí? 0. ¿Cómo es la variación entre ambos? No sé, será una curva, pero que va desde un máximo P hasta un mínimo 0. Fíjate que está dibujado cualquier cosa aquí. Es el único análisis que quiero que hagan. ¿Y cuánto vale el esfuerzo normal en la sección cuando estoy un infinitésimo a la izquierda de P? Nada, porque la sección es vertical y P es tangente a la sección. Fíjate el esfuerzo normal de dónde arranca aquí. Pero a medida que la sección va cambiando su orientación, la fuerza que tengo de este lado ya tiene componente perpendicular a la sección. Si vos esta fuerza la pones en esta sección que está inclinada, ya tengo una componente normal y una componente tangente. Y te das cuenta que cuando la sección se va tendiendo al horizontal, fíjate el valor de P va aumentando hasta este valor. Es eso lo único que sepan que aquí voy de un valor extremo a otro valor extremo y en el medio, y bueno, hay valores intermedios, pero que van entre 0 y P para el normal en este caso. Y acá lo mismo para el corte. ¿Me interesan los valores intermedios? Y si yo tengo que dimensionar una estructura para los esfuerzos internos, y siempre voy a tomar el mayor esfuerzo. Normal aquí vale P. Corte aquí vale P. ¿Me interesan los valores intermedios? Y no, si no, son valores que están, no alcanzan ese máximo, que es el que me va a condicionar a la estructura. Es muy genérico el análisis. No es más que eso es lo que pretendo. Que no es otra cosa que la definición de los esfuerzos internos, ¿no? La componente tangente o normal a la sección de la fuerza que tengo a un lado o al otro, para N y para Q. O el momento de la fuerza exterior que tengo a un lado o al otro de la sección respecto al baricentro de la misma. Te das cuenta que aquí cuando me muevo con esta sección, el baricentro su brazo se va alejando respecto de P. Por eso el momento flector también como es. Va desde 0 hasta un máximo ¿dónde? Hasta este punto. Porque el momento de P respecto a este punto tiene este brazo. El momento de P respecto de esta otra sección tiene este otro brazo. Cuando estoy en esta sección tengo un brazo más grande. Y cuando estoy aquí, tengo el máximo brazo que es P por A.
Por eso el único valor que me interesó, ¿cuál es aquí? P por A. Y cuando estoy en P vale 0. Y todos los valores intermedios y están entre 0 y P por A. Esta es una curva cualquiera, como para poder graficar el diagrama, nada más. Pero todas estas ordenadas que vos ves ahí serían los valores del momento para cualquier sección intermedia entre los extremos de esa curva. ¿Me interesan estos valores? Y son menores que P por A. El que más me interesa es el máximo. Simplemente eso. Bueno, además van a tener que graficar algo parecido acá, ¿no? Acá, bueno, este análisis es muy parecido a ese que vimos recién. Me interesa que hagan el dibujo aproximado aquí. Posiciónense con una sección ahí, con otra ahí y con otra ahí, que serían los extremos, ¿no? Arranque, llego a este punto y después vuelvo a este punto. Con que tracen aproximadamente los diagramas ahí, me conformo. Aproximado, ¿no? N, Q y M. A ver qué sale. No es más que eso lo que pretendo que sepan. Un trazado de diagrama aproximado con los valores característicos para esos tramos curvos, digamos. O arcos circulares, llamémosle así, en realidad. Sería ese caso. Bueno, quedamos así. Yo le voy a estar subiendo algunos ejercicios de cable resuelto de modelo y un par como para que ustedes lo trabajen. Quede un poco afianzado el tema, prácticamente, con algún práctico. Lo demás lo hemos visto aquí, conceptualmente no es más que esto, plantear el equilibrio de un tramo y llegar a la geometría del cable y saber calcular la tensión básicamente máxima. A la hora de verificar, ustedes van a ir directamente a la tensión máxima, que está siempre en los soportes, ¿no? Y va a salir de esta expresión, en definitiva. Bueno, W por X en este caso, o W por S en este otro caso. Ahí está. Fíjense que la tensión en cualquier punto es la misma. Lo que pasa es que lo más complicado aquí es determinar el S, aquí, para la catenaria, no para el cable. Porque la tensión aquí, ¿cuánto vale? La raíz cuadrada de T0 cuadrado más W, que lo voy a conocer, porque es el peso por unidad de longitud del cable, pero por esta longitud. Para este punto que está acá es por otra longitud. Para este punto extremo es por toda esta longitud. Para X era más fácil, porque X era una variable que iba entre 0 y L sobre 2, ¿se acuerdan? Para una carga distribuida por unidad de longitud. Se calcula, se complica, digamos, es un poco más complicada la curva desde el punto de vista de la geometría analítica, una catenaria que una parábola igual a X cuadrado, ¿no es cierto? Nada más que eso. Pero bueno, tienen ahí como para que lo lean y lo vemos en la clase que viene. Vemos algunos ejercicios. Bueno, estaríamos, chicos, si no tienen ninguna pregunta, no. Bueno, y preséntenme los trabajos, ¿eh? Quiero ver cómo... quiero ver los trabajos esos adicionales que vayan subiendo a medida que lo vayan teniendo, no esperen a tener todo resuelto. Por ahí me interesaría que lo vayan resolviendo y lo vayan subiendo, así se los voy devolviendo.
aunque sea parcialmente. Perfecto, profe. Bueno, entonces le dejo como tarea eso durante la semana, vayan trabajando con los sistemas de alma llena. Y yo les voy a subir algo de cables como para que lo completemos este tema, digamos. Y lo vemos en la clase que viene.